La película Sin Límites, Limitless, dirigida por Neil Burger en 2011 y basada en la novela The Dark Fields de Alan Glenn, se ha convertido en un referente contemporáneo para pensar en las posibilidades y peligros de la expansión artificial de la inteligencia humana. Su protagonista, Ari Morra, interpretado por Bradley Cooper, pasa de ser un escritor fracasado a un genio multifuncional gracias al consumo de una droga experimental llamada NZT-48, la cual le permite acceder al 100% de su cerebro. En este video realizamos un análisis completo de su trama, sus metáforas y su conexión con el transhumanismo, el reconocimiento de patrones y la inteligencia artificial en general. Si este contenido te resulta interesante, no olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Te recomendamos seguir los videos en el orden cronológico de publicación, así podrás aprender paso a paso y aprovechar al máximo cada explicación. Gracias por tu participación. Argumento de la película. La película comienza con un flashback. Ari Morra, Bradley Cooper, un escritor en crisis y con un bloqueo creativo, se encuentra en una situación desesperada en un apartamento desordenado, a punto de ser atacado por un asaltante. La narración en off de Ari nos pone en contexto. Su vida, hasta ese momento, ha sido un fracaso. Su novia, Lindy, Abby Cornish, lo ha dejado debido a su falta de ambición y su incapacidad para terminar su novela. Un día, Ari se encuentra con su excuñado, Vernon Gant, Johnny Whitworth, un traficante de drogas. Vernon, con la excusa de ayudarlo a salir del bloqueo, le ofrece una muestra de una nueva droga experimental llamada NZT-48. Le asegura que es una píldora legal que permite al usuario acceder y utilizar el 100% de su capacidad cerebral en lugar del supuesto 20% habitual. A pesar de su escepticismo, Ari, sin nada que perder, la toma. Inmediatamente, la píldora hace efecto. El mundo de Ari se vuelve vibrante y lleno de claridad. Su cerebro procesa información a una velocidad vertiginosa. Se da cuenta de que no solo recuerda cada detalle de su vida, sino que también puede conectar ideas y conceptos con una facilidad asombrosa. En cuestión de horas, limpia su apartamento, se pone al día con sus deudas y, más importante, escribe la novela que llevaba años intentando empezar. Impresionado, Ari busca a Vernon para conseguir más NZT. Sin embargo, al llegar a su apartamento, lo encuentra brutalmente asesinado. Tras una breve búsqueda y una confrontación con un par de hombres sospechosos, Ari logra encontrar el alijo de Vernon, un gran suministro de píldoras NZT-48. Con ellas, su vida cambia de forma radical. Se transforma en un genio, aprende idiomas en días, compone música y se adentra en el mundo de las finanzas. Utiliza su nueva habilidad para predecir las fluctuaciones del mercado de valores, convirtiendo rápidamente unos pocos miles de dólares en millones. Su meteórico ascenso en el mundo de Wall Street atrae la atención de un poderoso magnate financiero, Carl Van Loon, interpretado por Robert De Niro, quien lo recluta para llevar a cabo la fusión empresarial más grande de la historia. La relación entre ambos es tensa, ya que Van Loon, intrigado por el éxito inexplicable de Ari, intenta descubrir el secreto detrás de su genio. Sin embargo, a medida que Ari se vuelve más dependiente de la píldora, comienza a experimentar severos efectos secundarios, incluyendo lagunas en su memoria y la pérdida de días enteros. En uno de estos apagones, se despierta y descubre que ha participado en un asesinato. La policía lo considera un sospechoso. Paralelamente, otros consumidores de NZT y traficantes de la droga, incluyendo al mafioso ruso Gennady, Andrew Howard, comienzan a perseguirlo para apoderarse de su suministro. La vida de Ari se convierte en una peligrosa carrera contra el tiempo. Debe encontrar una manera de mantener su inteligencia, evitar a sus perseguidores y resolver los misterios de sus apagones, todo mientras la fusión con Van Loon se acerca a su cierre. En el clímax de la película, Ari se queda sin píldoras. Los efectos de la abstinencia son brutales, dolores de cabeza, náuseas y la pérdida de sus capacidades cognitivas. Mientras tanto, Gennady,
que ha estado rastreando a Ari, asalta su apartamento para conseguir las píldoras con la intención de matarlo. Acorralado y en un estado debilitado, Ari logra idear una estrategia para derrotar a Gennady y sus secuaces, utilizando una única píldora de NZT que había guardado. Un año después, Ari ha logrado sintetizar y perfeccionar el NZT, eliminando los efectos secundarios. Se ha vuelto inmensamente rico y se postula como candidato a senador. Van Loan, ahora consciente del NZT, lo visita con una propuesta de negocios, revelando que su compañía ha comprado la farmacéutica que produce la droga y que él ahora tiene el control del suministro. Sin embargo, Ari lo sorprende. Le revela que ya no necesita el NZT-48 porque, a través de su genio aumentado, ha logrado mejorar la fórmula y ya no sufre los efectos de la abstinencia. Ari le dice a Van Loan que él ya está fuera de la jaula, controlando su propio destino. La película termina con una escena ambigua. Eddie, ahora un político influyente, se encuentra con Lindy, su exnovia, en un restaurante. Mientras ella lo observa, él pide su comida en un perfecto mandarín, insinuando que sigue siendo la persona mejorada que se convirtió gracias al NZT y tal vez incluso más. La última escena lo muestra caminando en un pasillo, saludando a todos con confianza, dejando al espectador con la pregunta de si Ari realmente ha encontrado una solución permanente o si su sin límites es solo otra ilusión. Transhumanismo en la película. El transhumanismo es un movimiento filosófico y científico que busca trascender las limitaciones biológicas del ser humano mediante la tecnología, la biomedicina o incluso la inteligencia artificial. En la película, la droga NZT-48 como tecnología de aumento humano representa un atajo biotecnológico hacia la mejora cognitiva. En lugar de implantes o interfaces cerebro-máquina, es una píldora que convierte al individuo en una versión aumentada de sí mismo. Ari deja de ser un humano promedio para transformarse en una versión optimizada, con capacidades cercanas a lo que se asocia con un superhumano. Esto encarna el ideal transhumanista, elevar las capacidades cognitivas hasta un nuevo estadio evolutivo. Eddie encarna de manera directa la narrativa transhumanista. Al comienzo es un hombre ordinario, limitado, atrapado en la mediocridad. Tras ingerir NZT, experimenta una mutación cognitiva radical. Su memoria episódica se vuelve perfecta, accediendo a cada experiencia pasada. Su creatividad se expande, generando asociaciones novedosas. Su inteligencia social se magnifica, detecta microexpresiones, maneja la retórica y persuade con facilidad. Su energía vital aumenta, como si el cuerpo acompañara al cerebro. El resultado no es solo una mejora incremental, sino un salto cualitativo, de ser un individuo fracasado pasa a convertirse en escritor brillante, maestro del mercado financiero, estratega político y finalmente aspirante a la presidencia de Estados Unidos. En términos transhumanistas, Ari no es simplemente un humano mejorado, se convierte en un posthumano, una entidad que supera de manera visible las capacidades de la especie actual. La película plantea la droga como acceso inmediato al futuro que el transhumanismo imagina, pero comprimido en la experiencia individual de un solo sujeto. La droga NZT-48 no debe entenderse únicamente como un recurso narrativo fantástico, sino como una metáfora condensada de los múltiples caminos que la ciencia y la tecnología están explorando para potenciar la mente humana. En un solo comprimido brillante, el filme reúne aspiraciones diversas que van desde la farmacología hasta la inteligencia artificial, simbolizando el sueño colectivo de liberar el cerebro de sus límites naturales. Por un lado, el NZT evoca los nootrópicos y potenciadores cognitivos que ya existen en el mundo real, aunque con efectos mucho más modestos. Su promesa de una mente lúcida y plenamente funcional recuerda tanto a la cafeína como al modafinilo, pero elevada al extremo de la ciencia ficción. Por otro lado, la droga remite a la investigación en neurociencia avanzada, al imaginar un acceso total a los circuitos de memoria, creatividad y atención como si fueran recursos almacenados y listos para desbloquearse. El NZT también puede leerse como una analogía del auge de la inteligencia artificial. Al consumirlo,
Ari se convierte en una especie de algoritmo viviente, procesa información a velocidad vertiginosa, detecta patrones invisibles y combina datos heterogéneos para obtener resultados útiles. Lo que hoy hacen sistemas de aprendizaje automático con cantidades masivas de datos, la película lo sitúa dentro de la biología humana, sugiriendo una convergencia entre organismo y máquina. En este sentido, la droga funciona como símbolo totalizador del anhelo transhumanista, un atajo químico hacia la superinteligencia, un dispositivo narrativo que concentra en una experiencia individual lo que el movimiento filosófico imagina como destino de la especie. El comprimido plateado no es solo un catalizador de la trama, es el espejo de una promesa cultural mucho más amplia, la de que algún día encontraremos la llave, sea química, digital o biotecnológica, que abra la puerta a una humanidad radicalmente transformada. Reconocimiento de patrones en la película. El reconocimiento de patrones consiste en la capacidad de detectar regularidades en datos aparentemente caóticos y establecer conexiones significativas. En la película, el Ari bajo NZT se convierte en una supermáquina de reconocimiento de patrones, capaz de conectar elementos que para los demás permanecen aislados. Algunos ejemplos del filme lo ilustran. Reorganiza recuerdos triviales para construir un relato literario coherente. Observa pequeños gestos en los demás y deduce intenciones ocultas. Aprende idiomas en cuestión de horas al cruzar patrones gramaticales. Interpreta la dinámica de los mercados financieros y obtiene ganancias extraordinarias. El mensaje es claro, la superinteligencia no radica en acumular más información, sino en reconocer más patrones, con mayor rapidez y en mayor profundidad. La metáfora de Ari como inteligencia artificial encarnada se refuerza aquí. Igual que una red neuronal profunda aprende a reconocer rostros o sonidos, Ari aplica la lógica de la detección de patrones a toda su experiencia vital. Su mente se transforma en un algoritmo de regularidades universales, otorgándole ventaja estratégica en cualquier situación. La bolsa de valores, descifrando el caos. Uno de los primeros y más notables usos de las nuevas habilidades de Ari es su incursión en el mercado de valores. Inicialmente, sin ningún conocimiento sobre finanzas, se lanza a operar con sus ahorros. Sin embargo, lo que le permite ganar millones no es la suerte, sino su capacidad para ver patrones donde otros solo ven un caos de números y gráficos. Su cerebro procesa simultáneamente un sinfín de datos, noticias de última hora, reportes financieros, tendencias históricas, declaraciones de ejecutivos y rumores. El NZT-48 le permite a Ari Morra ver las conexiones y correlaciones entre estos datos que un cerebro normal simplemente no puede. Por ejemplo, puede asociar una noticia aparentemente irrelevante sobre un problema de producción en China con el precio de las acciones de una empresa tecnológica en Estados Unidos y anticipar una caída antes de que ocurra. Su mente no solo retiene la información, sino que la organiza en modelos predictivos casi perfectos. Patrones de comportamiento humano, leyendo a las personas. El reconocimiento de patrones no se limita a los números, también se extiende al ámbito social y psicológico. Bajo los efectos del NZT-48, Ari Morra se convierte en un maestro de la persuasión y la manipulación. Esto es posible porque su cerebro, al igual que una IA, analiza y detecta patrones en el comportamiento humano. Ari puede leer el lenguaje corporal, las microexpresiones faciales y los patrones de discurso para inferir las intenciones, emociones y mentiras de las personas. Durante sus negociaciones con el magnate Carl Van Loon, Ari no solo responde a las preguntas, sino que anticipa los movimientos de su interlocutor. Y usa su conocimiento de los patrones de comportamiento para decir exactamente lo que Van Loon quiere oír, ganando su confianza. La película visualiza este proceso como un zoom sobre la cara de Van Loon, mostrando la agudeza mental de Ari para captar hasta el más mínimo detalle, como el parpadeo o un tic que revela ansiedad. La vida como un patrón narrativo. Más allá de las finanzas y las interacciones sociales, el NZT-48 le permite a Ari ver su propia vida como una serie de patrones narrativos que puede controlar. Al principio de la película, su vida es un desorden caótico sin un rumbo claro.
Con el NZT, Ari puede identificar los patrones de fracaso en su pasado, la procrastinación, la falta de ambición y cambiarlos por patrones de éxito. Se limpia, se viste con ropa elegante y se adentra en círculos sociales de élite. Al anticipar y manipular los eventos que le rodean, Ari Mora se convierte en un director de orquesta de su propia existencia. Su capacidad para reconocer patrones de riesgo le permite evitar peligros y planificar con antelación, algo que se ve de manera dramática cuando lucha por su vida contra sus enemigos. La verdadera sin límites no es la cantidad de información que maneja, sino la capacidad de encontrar el orden en el caos y moldear la realidad a su voluntad. Conclusión. Sin límites es mucho más que una película entretenida, es una exploración especulativa sobre el futuro de la inteligencia humana. Desde la óptica del transhumanismo, encarna la promesa de superar nuestras limitaciones biológicas mediante un salto tecnológico radical. Desde la perspectiva del reconocimiento de patrones, articula la esencia misma de la superinteligencia, la capacidad de conectar lo disperso, de descubrir regularidades invisibles y transformarlas en poder. El mensaje final es doble. Por un lado, la mente humana encierra un potencial inexplorado que la ciencia apenas comienza a desentrañar. Por otro, cada salto hacia la poshumanidad exige responsabilidad ética y política. Si aún no la viste, te invitamos a ver la película Sin Límites, Limitless, para experimentar de primera mano la historia que analizamos en este video. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.